Dios bendiga una vez más a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, en el nombre de Jesús, dándoles la bienvenida a este nuestro programa de vida, esperando que esté siendo de bendición. En esta ocasión, como siempre, vamos a meditar en una pregunta que surge también de una necesidad actual, y es la necesidad de congregarnos. Y la pregunta es esta: ¿es realmente necesario congregarnos? Hay quienes dicen que la iglesia que no es necesaria para ser salvos. Hay gente que abiertamente te dice: no necesitas ir a una iglesia para ser salvo. Yo puedo ser salvo en mi casa, desde que tenga una bonita relación con Dios, desde que me lleve bien con Dios, desde que no le haga mal a nadie. Las iglesias no hacen falta. Y por lo tanto, no solamente son personas que no van a ninguna iglesia, sino que tratan de convencer a otros de que no lo hagan. Pero la pregunta es: ¿qué dice la Biblia? ¿Son las reuniones y los cultos necesarios o son el resultado de un invento humano? O si Dios los estableció, ¿cuál es el propósito de que Dios haya establecido el que nosotros nos congreguemos? Estoy ubicado en el capítulo 10, verso 25 de la carta a los Hebreos, donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, es decir, animándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, mis amigos, la asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Por este texto nosotros podemos ver que incluso la iglesia primitiva tenía la práctica de reunirse, pero ya en ese tiempo habían personas que no les gustaba reunirse. Por eso se escribió: no dejando de congregarnos. El autor de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. El autor de Hebreos nos está diciendo que el no congregarnos ya es una práctica equivocada, ya no es algo que se ajuste a las escrituras, porque nosotros necesitamos definitivamente la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados a ir a la iglesia. Ahora, uno pregunta: Dios, en todo lo que Él dice y en todo lo que Él hace, tiene propósitos, y los propósitos son buenos, son benéficos, son saludables. Los propósitos de Dios para nuestra vida siempre van a traer una bendición. Entonces, ¿por qué Dios quiere que la gente se congregue? ¿Qué busca? ¿Cuál es el propósito? Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El verso 3 dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de que se reúnan los hermanos juntos en armonía? El verso 3 al final dice: porque allí envía Jehová dos cosas: bendición y vida eterna. Bendición, ¿por qué? Por la palabra y las experiencias que se viven en la congregación.
Mira que en la congregación, no digo que Dios no te bendiga en la casa, por supuesto hay una bendición para tu casa. Hay una bendición no solamente en tu casa, sino una bendición también en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo. Hay una provisión y una bendición para esos lugares. Pero definitivamente las cosas que pasan en una congregación no pasan en una casa, en el sentido de que en la congregación nosotros recibimos provisión, recibimos poder, recibimos unción, recibimos dirección, hay sanidades y todas aquellas cosas que encontramos cuando buscamos la presencia de Dios como hermanos. Entonces, hay cosas que en la casa, por supuesto, Dios nos puede sanar, y en la casa, leyendo la escritura, Dios nos puede direccionar y Dios puede hacer algo en nuestras vidas, por supuesto. Pero no es lo mismo lo que ocurre en la iglesia, porque lo que pasa en la casa es algo personal, es algo individual, mientras que en la iglesia, en la congregación, Dios nos está trabajando y Dios está tratando como nosotros, no como individuos, sino colectivamente como un pueblo, como un ejército, como un edificio, como un plantío. Son las figuras que Dios usa para de alguna manera mostrarnos lo que es la iglesia. El ejército en el sentido de la guerra, el edificio en el sentido del crecimiento, la labranza en el sentido del fruto que nosotros tenemos que dar para él. Pero definitivamente todas estas cosas ocurren en la iglesia. Entonces no es lo mismo tu oración personal en la casa que la oración que haces congregacional. No es lo mismo la lectura que haces tú en la casa personal, tu devocional personal, que lo que tú lees y escuchas en una congregación. Entonces dice que allí Jehová envía bendición, pero también vida eterna. ¿Por qué? Porque al recibir todas las cosas mencionadas nos vamos equipando y vamos caminando hacia ese gran día que el Señor vendrá por la iglesia. Palabras más, palabras menos. Eso suena como algo lógico, ¿no? Como que es un efecto natural. Si yo me congrego, si yo dejo el espacio de mi casa, la comodidad de mi casa, si yo soy capaz de vencer la distancia, de pronto el cansancio, la fatiga, a lo mejor el clima, pero yo me dirijo a la iglesia, allí encuentro bendición y vida eterna. Entonces la consecuencia de no ir a la iglesia es lo contrario, es perderme de todo lo que Dios da y hace en ese lugar. De ahí que la vida espiritual de una persona que frecuentemente busca de Dios en la congregación, insisto, sin dejar de hacerlo en su casa, porque en su casa lo que está haciendo es la búsqueda de Dios personal. Pero la persona que además de buscar en la casa la presencia de Dios de una manera personal, esa persona busca de Dios en una manera congregacional, está adquiriendo fuerza, poder, unción, herramientas, el aliento también de saber que hay otros como él que luchan, que pelean, que batallan. Se escuchan los testimonios de hermanos que uno conoce, porque no es lo mismo lo que tú lees de pronto en la internet o oyes o ves en la internet de personas que han recibido algún beneficio. El estar asistiendo en la iglesia hace que tú de primera mano veas las obras de Dios en la vida de otras personas y definitivamente pues eso hace que nuestra fe se fortalezca, nuestro ánimo permanezca, nuestra esperanza esté ahí intacta. No es la vida espiritual la misma de una persona que va a la iglesia a una persona que no va a la iglesia. Definitivamente no es lo mismo. Así que mis hermanos, hay otros pasajes, ¿no? A la Biblia habla de la congregación de los santos. Cuando allá Moisés estableció el tabernáculo, Dios le dijo: desde este lugar me mostraré a ustedes. Y la práctica pues antiguo testamentaria y nuevo testamentaria de la reunión de todos aquellos que profesan fe en Jesucristo y en su palabra,
ahí hay evidencias, tenemos evidencias contundentes en la Biblia. Así que los que buscamos de Dios en la congregación, por supuesto, vivimos una vida cristiana muy diferente a aquellos que de alguna manera han llegado a creer que no es necesario. Animamos a todos, a los unos y a los otros, a que busquemos de Dios conforme dice su palabra. Y yo dejo esta enseñanza hasta este punto, hasta este lugar, no sin antes pues agradecer a Dios y a todos y cada uno de ustedes el haber estado con nosotros. Rogamos sus oraciones a favor de este trabajo, agradecemos las suscripciones, agradecemos que nos compartan, porque a través de eso otras personas también se pueden beneficiar de esto que estamos haciendo para la gloria de nuestro Dios. No siendo más, me despido y un abrazo a la distancia, deseándoles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Por Jesús les bendiga.